Vamos a iniciar entonces. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando diálogos. Están con nosotros ya tanto el doctor Marcelo Fernández de Córdoba como el doctor Esteban Santos. A los dos les hemos pedido hacer una evaluación en este que va a ser el último programa del año de la política exterior del Ecuador, para ver un poco más allá de lo que hemos visto en estos días de la política en cambio interna, cómo estamos. Algunos decían la Cancillería se reinstitucionaliza, el hecho de que se reabra la Academia Diplomática es un buen síntoma, pero afirman también otros, yo he estado buscando, de que el 60% del personal, entre comillas, diplomático, sigue siendo no gente de carrera, sino más bien puestos en agradecimiento político en algunos casos y de parientes de funcionarios en otros. Veamos, han hecho seguimiento nuestros dos invitados a esa política exterior, cuáles han sido los aciertos, en qué nos hemos equivocado, qué falta por hacer, en esta afirmación de que tenemos un canciller de carrera, y eso significa también que entonces en los últimos 10 años de su carrera estuvo al servicio también del gobierno del presidente Correa. Saludar a nuestros amigos de Manavisión, estamos en contacto con todos ustedes, muchísimas gracias por vernos, y a los de Democracia 920 AM, muchas gracias. Buenas tardes ya. Buenas tardes. Sí. Es un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Un primer acercamiento a la política exterior. ¿Ha cambiado realmente? ¿No ha cambiado? ¿Hay pasos? ¿Qué podríamos, pongámoslo así, qué podríamos ponerlo en positivo? Sería que si eso te iba a decir, empezar por lo que es positivo. Yo creo que sí hay un gran cambio en la política exterior, básicamente con los Estados Unidos, que es el talón de Aquiles de la época de Correa, porque no podemos imaginarnos una política exterior del Ecuador atacando al socio económico principal del país, que es los Estados Unidos. Un 45, 46 por ahí por ciento de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Y entonces se dejó de lado esa política y hemos entrado en una etapa de normalización, de relaciones de mutuo respeto, pero normales. No hace falta insultar a los Estados Unidos para llevar temas que nos interesan a las dos partes. Entonces yo creo que ese es un punto, desde mi punto de vista, es un tema muy importante lo que ha ocurrido. Que se puede resaltar. Las relaciones, incluso el tema de los embajadores, es con una presencia, acuerdos también, ¿no? Bueno, sí, si esto queremos mirar un poco los cambios que han habido internamente. Evidentemente que ha habido un rescate de algunos funcionarios de carrera que se habían alejado por problemas con el anterior gobierno. Pero quizás en ese punto sí estamos un poco en deuda, algo que tú ya mencionaste. Hay demasiado número de funcionarios heredados del gobierno de Correa. De los 10 años de Correa, sí. Simplemente para poner un número, una estadística que la tenía yo a mano. En el primer año del gobierno del canciller Patiño hizo 500 nombramientos. Obviamente siempre engañando al público, decir, no estoy topando la carrera, no, porque descubrieron algo, que podían nombrar a personas en cargos administrativos que no estaban sujetos al límite del 25%. Administrativos que técnicamente se supone que un cargo administrativo es de inferior categoría que un diplomático. Pero ¿qué ocurría en muchísimos casos? Que se nombraba administrativos que ejercían funciones de embajadores, internamente, de embajadores, y tenían en su staff a embajadores de carrera que resistían el temporal. Bueno, esa parte todavía ha quedado, esa herencia ha quedado. Y yo creo que ¿será tan alto el 60%? Bueno, no te sabría decir si es eso, pero yo creo que hay que, dentro de una política de reestructuración y de hacer de una diplomacia efectiva del Ecuador, hay que mirar eso. Hay que mirar si esa cantidad de funcionarios es necesaria. Yo creo que no. Hay que disminuir a números racionales y acordes con la realidad económica. Porque no es cuestión de nombrar a 20 personas en una embajada cuando en realidad hay trabajo para 3. Y los otros 7, ¿qué hacen?
Son becarios. No, eso. Ya. Entonces, eso, Claro. en esa parte todavía creo que estamos en deuda con el país, la Cancillería, que no ha logrado deshacerse de hacer una evaluación real, porque dentro del correísmo los nombramientos iban simplemente por el carnet. Si tenías carnet de Alianza País, te nombraban. Entonces, a pretexto de igualdades raciales, de igualdades... Se generaron inclusive, de la representación real del país. Inclusive se daba en estos concursos falsos, porque todos eran arreglados, se daban que a personas sexuales, es decir, con diferencias sexuales, a gays, a lesbianas, les daban mayores puntajes que a la persona que realmente tiene que podría representar una normalidad. Entonces, todas esas cosas implica que hay que mirarlas. Debe haber gente valiosa entre los que se nombraron. Claro. Por cierto que habrá, pero que demuestre que puedan ser sean un poco funcionarios, evaluado la- que sean funcionarios que estén capacitados académica y prácticamente, porque hay que mirar los dos casos. De allí que viene este tema otro importante que estaba en deuda el canciller, que era el relacionado con la Academia Diplomática. Hace más o menos 15 días, un poco más, se reabrió la academia. Y se convocó ya. A un concurso para ingresar a la academia. Esto ha sido un poco difícil porque la Academia Diplomática quedó absolutamente destruida por el correísmo. Absolutamente. Desapareció. Física, intelectualmente y realmente desapareció totalmente. Se la eliminó del mapa, podemos decir. Se dio el aviso de que se había incorporado ciertas cosas del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que también ya no es el instituto que debía Claro, ser. Que era, ¿no? Pero en la realidad lo que se estaba haciendo era eliminando eso para controlar quién ingresaba al servicio exterior. No era otra cosa, ¿no? Marcelo, antes de ir a otros 2 puntos positivos, yo buscar si es que hay 2 puntos más positivos. No sé si Esteban, primero esta valoración que hace Marcelo desde la experiencia, el retorno a un diálogo más abierto, menos agresivo desde la parte ecuatoriana con los norteamericanos, el intentar, no sé, parecería en algunos casos sin éxito esta reestructura, que también Marcelo dice, no tengo los números, pero parece que todavía está inflado el personal. ¿Qué sería el acierto mayor de la política exterior? Bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer ser parte de este espacio. No se llega con el embajador, con Marcelo, siempre disfruto mucho de estos intercambios de ideas. Es mutuo, ¿eh? Muchas gracias. Mira, vamos poniendo sobre la mesa lo que ha pasado en el viraje que ha tenido la política exterior del Ecuador los últimos 2 años. La primera, efectivamente, el entender que podemos dar un retorno a una cancillería, a un servicio exterior técnico, a un servicio exterior profesional, con estos vicios que absolutamente lo secundo, no solo por el número, sino en los cargos clave. Todavía en lugares estratégicos para los intereses ecuatorianos se encuentran personas no de una carrera diplomática, sino de un cargo político, como bien se expresó. También lo dejo señalado como paréntesis, esto per se no es malo. No es malo, no. Efectivamente hemos pueden tenido haber embajadores políticos de altísimo nivel. Primer orden, claro. Correcto. Con una y por gran eso representación. creo que lo importante es justamente regresar a ver eso, a las hojas a los currículos, a las hojas de vida, ¿no? Sí, y qué aporte positivo en pos del Ecuador esto se puede dar. Creo que hay que regresar también a ver la última parte que estaba mencionando con respecto a la Academia Diplomática. Se abrieron 25 cupos, se postularon más de 1.250 personas. Y desde la academia regresamos a ver esto primero con unos buenos ojos en la medida en la que se respete el proceso y que sea un proceso de selección probo, recto y transparente. Claro. Las condiciones justamente han variado porque hasta hace algunos años veíamos con mucha... suspicacia. Más que suspicacia, con asombro el ver primero cuando se presentó este pliego cómo fue solo días antes de que se dé una elección, básicamente con esta idea de que iba a ser muy difícil poder presentar una candidatura cuando se sentía que ya estaba decidido este tema. 2, que efectivamente se daba una valoración mayor a temas de discriminación positiva. Entonces, por un tema de orientación cultural, racial o inclusive sexual, se daba una connotación que... con lo cual podías perder a grandes profesionales. Y con lo que estamos esperando es que el día de hoy
si es que estamos hablando del servicio exterior, bueno, veamos cuál es pasos la hoja de ruta que estamos Exacto, dando. Los ya. candidatos hablan idiomas, los candidatos tienen alguna experticia en relaciones internacionales, en ciencias políticas, en derecho, materias afín, qué es lo que están haciendo justamente en pos de elevar la vara, que eso es lo que queremos. Bueno, eso por el un lado, y por el otro lado regresar a ver qué es lo que estamos haciendo en el concierto internacional, y creo que es ahí también donde se han dado unos barajes muy importantes. Regresar a ver casa adentro lo que ha sido, lo que fue todo este monstruo mitológico de la UNASUR, que hoy en día termina gracias justamente a una orden política. Esto es algo que lo lamento porque como ecuatoriano me hubiera gustado ver que un organismo de integración pueda cumplir su objetivo. Que funcione sobre todo. Y vimos que lo político terminó simplemente, más que lo político, lo ideológico terminó primando a lo técnico y por lo tanto fue una oportunidad perdida a un costo económico, sí, muy elevado. Regresamos a ver a los Estados Unidos, me alegro, pero no solo a los Estados Unidos, con el bloque europeo también ya Europa, tenemos un acuerdo comercial. Ya hay un acuerdo. Algunos dicen que ya estaba avanzado eso, pero bueno. Pero ojo, y creo que esto es muy importante, ya estaba avanzado, ¿qué? Yo siempre me quedo con ese spin y me acuerdo con el ex vicecanciller, con el señor Quinto Lucas, con quien tuve algunos roces, encuentros. Cuando expresamente le decía, yo solo quiero entender por qué luego de 3 meses pudimos negociar, es como comprarse un terno, en algunas partes nos quedó apretado y en otro muy holgado. 3 años que nos quedamos sin acuerdo y 3 años que nuestros exportadores nos quedamos sin acceso al mercado a lugares estratégicos. Banano, en flores, en productos que lamentablemente siguen siendo primarios, pero son sin duda importantísimos para Pueden nosotros. ser los postres en algunos casos o Correcto. los adornos, pero mientras nos sigan comprando, mientras generen trabajo. Y toma nota de esto, pero para que nos sigan comprando un producto primario, las condiciones de competitividad son indispensables, porque el momento en el que yo tengo una barrera arancelaria y mis vecinos no, claramente ellos tienen esta ventaja muy importante. Nosotros nos quedamos 3 años sin esas barreras y al final lo que hicimos es adherirnos al protocolo, al acuerdo que firmaron nuestros vecinos. Y por eso lo señalaba, más allá de un tema de una orientación política que está muy bien, que todos pueden tener dentro de una democracia, lo que nosotros regresamos a ver siempre es la razón de Estado, los intereses del país. ¿Cómo? ¿Le interesa o no le interesa al Ecuador ser parte de un acuerdo comercial? En este caso, la propia administración pasada dijo sí. Pero a destiempo, 3 años después, y sin negociar, sin adherirse. Bueno, vamos cambiando lo que fue el tema del señor Julian Assange, que lo hemos mencionado varias veces, dando también un viraje en la política exterior muy importante, muy de relevancia. Nos salimos del ALBA. Esto también fue una medida política también muy importante. En estos últimos días se me vienen a la luz el no haber enviado una delegación de alto nivel a la Argentina a la posesión del nuevo presidente, el señor Fernández. Y esto también manda un mensaje muy importante. Vimos el nuevo viraje que está pasando en este momento en la región. Esto va a ser muy importante y regresar a ver cómo van a ser las relaciones internacionales con nuestros vecinos. Tomando nota particularmente de que estamos en un momento en donde las crisis sociales y la conmoción social ha sido lamentablemente una temática además en la región. Alentada por el tema ideológico, ¿no? Por supuesto. El tema ideológico y los actores, pero algunos afirman y otros dicen no, es demasiado poner que actores que han venido de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, están también actuando en nuestros países, en el resto de la región. Y si me permites, en ese punto yo siempre trato de dividirlo en 2 escenarios. La primera, digo, ninguna de las 2 partes están equivocadas. Siento que hay que poner las cosas en su puesto. Que existen grupos que quieren generar un caos, que quieren generar una desestabilización y que se encuentran muy bien organizados, armados y financiados por grupos de fuera, eso es algo que evidentemente hay que tomar nota de eso. Y el otro elefante blanco, que siempre lo menciono de esa forma, que también hay que sacarlo de la sala, es entender que existe una gran parte de la población que se siente indignada con el status quo. Jóvenes que sienten que no ven su situación mejorar, personas que efectivamente quieren un cambio dentro de las condiciones, y eso también hay que tomar nota. Eso es lo que lo hemos visto en Chile, es lo que estamos viendo en Colombia, lo que vivió el Ecuador. Pero ahí, Marcelo, lo que se dice y lo que acabas de sostener es, en Chile, que se supone era el país que era el ejemplo para todos, en 2 meses han disparado por todos lados que termina. Lo que ocurre es que siempre las cosas no están a flor de piel, digamos. Lo que ocurre en Chile es que había una situación que venía por digamos, estaba internamente bajo tierra y que de pronto explotó, que también ha sido aprovechada por determinados sectores, porque no podemos admitir que por protestar se destruyan supermercados, se destruya el metro, en fin, una serie de cosas. No se puede admitir eso, ¿no?
Es obvio, estamos viviendo una época en que ha cambiado fundamentalmente el conocimiento de las personas. Ya. Porque tenemos El nivel de información el nivel es de mayor. información es infinitamente mayor de lo que hace algunos años. Aunque parece que por pastillas, pero por No, lo menos el pero, Si me o sea, permiten, ahí- parcializado, porque ahí- la ahí- diferencia, perdón que interrumpa en esto, es solo entender, y aquí lo concatenaba con lo que está pasando en los Estados Unidos con el juicio de impeachment, que a diferencia de, este va a ser el tercer presidente, perdón, muy rápido el paréntesis, porque cuando pasó los impeachment anteriores, tú tenías una línea editorial, tú sabías la información a través del medio De A los o el medio medios B. nacionales, Pasa el impeachment del señor Nixon, él renuncia antes de que esto se dé, usted tenía una información que venían de los canales ABC, ABC News, lo que uno quiera. Llega el señor Clinton, el internet estaba dando recién sus primeros cuotas. ¿Cuál era la lógica hasta eso? Que todos los presidentes que llegaron a este juicio político tenían una cuota de popularidad muy baja. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Por eso la pregunta es, ¿y por qué este señor Trump y por qué estas personas todavía tienen una base muy fuerte de seguidores? Porque la diferencia, creo que hoy en día uno escoge a quién quiere creer y uno escoge a quién quiere seguir, y estamos en la edad Claro. de la información en tiempo real, Pero con este ¿cuánto? matiz de Pero las ahí, famosas pero noticias falsas. ahí, Esteban, hay una cosa, y Marcelo, Cerrando con el la experiencia, paréntesis. si no, que tienes, ¿cuánto pesa esto de la información? Porque hay veces que se han basado en la información, son falsas. Bueno, evidentemente que famosas. volvemos a la famosa frase que me parece que es de Lenin: la mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces hay ese peligro. Ya. Hay ese peligro de que una información falsa, incompleta, tendenciosa, se vaya convirtiendo en verdad en base de la repetición. Estamos viviendo una época totalmente diferente a todo lo que se pueda imaginar anteriormente en cuanto a las comunicaciones. Actualmente una persona puede estar al día de todo simplemente con un teléfono. Con un teléfono en que les llega toda la información, cosa Y que de antes, todo el mundo. en todo el mundo, que antes no sucedía. Pero volviendo un poco a la temática que me quedé en la mitad del camino, obviamente que para concluir y cerrar lo de la Academia Diplomática, sí, así es, es de esperarse que se trate de implementar los medios más idóneos, en tanto a profesores, en tanto a exigencias para ingresar. No hay que pensar que en la Academia Diplomática no puede entrar una persona que no ha pasado por una universidad. Los requisitos anteriores era para ingresar a la Academia Diplomática al menos tener una licenciatura en Derecho, en Economía, en Periodismo, que eran las ramas fundamentales. Porque obviamente no se puede pedir un título académico a alguien que haya estudiado arquitectura, pues no es materia. Entonces había el requisito, y creo que se mantendrá eso, el requisito previo de una preparación académica en profesiones relacionadas, no directamente. Entonces venían 2 años de estudios profundos, a tiempo completo, es otra cosa, ¿no? Y luego se añadía 1 año más en el cual ya pasaba a desempeñar funciones para la práctica, pero año que tenía que ser valorado y calificado También. para que Pueda continuar la para que carrera. pueda continuar la carrera o no continuar la carrera. Bueno, yo creo que más o menos en ese orden de cosas están lo que Marcelo, perdón, ¿tienes idea de cuántos salieron de esa academia? ¿Están en vigencia este momento ahí? Bueno, la academia la academia inicia el 87. El que da paso a la academia es León Febres Cordero, que es el que firma la creación de la academia. Que intervinieron funcionarios de carrera anteriormente. Embajadores que estaban ahí. Empujando la idea, pero la academia nace en el año 87. Bueno, no tengo un dato exacto, pero tienen que haber pasado por lo menos cada año una promoción de unos 15 funcionarios más o menos, ¿no? O sea que podríamos decir que a estas alturas la Cancillería, antes de los 10 años, tenía una estructura casi inicial ya desde la claro, carrera. un poco la idea dentro de la Cancillería era, porque hay que buscar los ejemplos, la pólvora no está inventada, ¿no? Se miraba hacia 2 equipos diplomáticos en América. Brasil. Brasil, claro. 100% de los embajadores de Brasil son de carrera, no creo que haya cambiado, son de carrera. Entran en la Academia de Río Branco y de ahí van ascendiendo y van siendo calificados y todo lo demás. Otra academia que tenía mucho prestigio era la chilena. Entonces,
sobre todo el modelo brasileño, inspiraba a que teníamos que llegar a ese, esa profesionalización. a ese objetivo. Claro, había la barrera del 25% que daba la ley para nombramientos políticos. El primer paso que se quiso dar, decir, bueno, los nombramientos políticos, como inicialmente fue cuando recién se dictó la ley, ese 25%, ¿No? ese 25% había que dividirlo proporcionalmente en todas las categorías. Más bien para que las categorías más altas no se llenen de políticos. Porque normalmente a veces, ¿qué es lo que ocurre? Se hace un nombramiento político de alguien que totalmente desconoce la materia internacional, y hay que ponerle funcionarios de carreras para sostener el cargo. Yeah. Entonces, eso fue, durante muchos años fue así. Luego se fue cambiando y obviamente de acuerdo con las necesidades de los distintos gobiernos, preferían hacer nombramientos de embajadores que los otros, ¿no? Pero había esta norma que era uno de los objetivos que se tenía, es tratar de disminuirla, al menos, pero eso quedó ahí y sigue ahí pendiente. O sea, veamos cómo se vuelve a evolucionar, porque la idea de una academia es llegar a eso. Hay el ejemplo, como acabo de mencionar, el ejemplo de la Academia Brasileña es el más patente. El otro ejemplo que claro que no se lo toma mucho en serio, pero el país en esa época era país y con presencia territorial importante, el Vaticano, los estados pontificios. Ellos tienen la academia diplomática más antigua. Claro, para llegar al anuncio tienen que hacer la carrera. Claro, tienen que hacer una carrera en materias diplomáticas, además de la carrera religiosa. Porque Marcelo, pero en este tema, tanto Esteban y yo decíamos, no, hay gente que políticamente nos ha representado bien y es bueno que estén. Bueno, sí hay más eso, no podemos decir que todos son malos, ni todos, pero hay que ver lo que siempre yo he dicho, no todos los políticos son malos, ni todos los de carrera son buenos. Entonces, por eso había un sistema interno que durante estos 10 años se ha olvidado. Había una comisión calificadora que funcionaba hasta cierto punto, en la mayoría de las veces, casi independientemente del canciller, para calificar en todas las escalas. Y finalmente se llegó a la calificación inclusive de embajadores. Para poder ascender se creó una comisión especial que los que estábamos de ministros... Era casi como una carrera militar. Claro, fuimos calificados, fuimos porque del primer grupo de embajadores calificados por este sistema fui yo. Entré en ese primer grupo sujetos a una calificación estricta, de meses, porque se analizaba para ascender a un embajador de carrera, venía análisis de toda la vida profesional, yo diría el expediente página por página, y una serie de elementos. Cuando se ascendió por primera vez en la historia a funcionarios de carrera, a embajadores, a través de un sistema de calificación, si es que se logra entonces establecer en la época del presidente Osvaldo Hurtado fue esto, ¿no? Se inició con él la calificación. Sí. Después esto ha corrido tenido vaivenes. Y finalmente se lo quitó porque obviamente es una tabla. ¿Y el canciller debe ser de carrera también como consecuencia de eso? ¿O eso tiene otra dimensión? Eso tiene otra dimensión, porque en el canciller sí hay factores políticos que influyen. Pero obviamente no puede ser una persona que desconozca. Que no tenga por lo menos una preparación. Una idea, porque la carrera diplomática es muy específica y cada vez es más profesional y cada vez es más especializada. Y ahí para completar y pasar donde se van a preguntarle esta cosa también del comercio, que él ya nos dijo, ya hemos tenido esto. ¿Está bien que la Cancillería esté hecho cargo también del comercio internacional? Bueno, en eso hay varios criterios, y en el Ecuador hemos ido de un extremo a otro extremo, ¿no? Un criterio de que el área comercial sea llevada por las cancillerías es un criterio económico.
de ahorrar recursos, de ahorrar recursos, de utilizar a personal, el personal propio del servicio exterior, prepararse en materias económicas. Y muchas cancillerías tienen esto, ¿no? Están integradas con eso. Hay otras que le tienen el comercio exterior con un ministerio aparte, con sus reglas aparte. Que tienen oficinas propias, ¿no? Evidentemente, una época nosotros tuvimos eso. Eso sí, era, las oficinas comerciales, claro. Evidentemente que varía un poco de las circunstancias, creo yo. Los dos sistemas pueden ser buenos, porque es una materia fundamental que hay que conocer. El diplomático que ejerce funciones de diplomacia económica tiene que saber tanto de la parte económica de las funciones de como consejero comercial, digámoslo así, como funcionario de carrera. Y a la inversa, el que es solamente en la parte económica tiene que terminar conociendo ciertas normas de política exterior. Actualmente hay que mirar. La parte más concreta. No diría eso, pero ¿no? Puede ser muy importante dependiendo de la situación del país. Un país como el nuestro, que necesita necesariamente, si quiere el Ecuador progresar, tiene que exportar. Y tiene que exportar productos que sean competitivos. Y diversificar. Entonces ahí se necesitan unas representaciones que apoyen esas exportaciones, que apoyen esos productos y que obviamente tenga cierta injerencia, decir, bueno, estamos produciendo tal producto, pero el país, Colombia o Centroamérica, cualquiera produce el mismo producto y más barato, claro, veamos por qué es, ¿no? Y cómo competimos. Pero es necesario, y como digo, un país, pongo el ejemplo del Ecuador, nosotros necesitamos de exportar, más que importar, pero exportar, ¿no? Es fundamental para que exista crecimiento económico y exista trabajo. Esteban, esta visión de alguien que estuvo en los máximos cargos de la Cancillería y en unas representaciones en momentos muy importantes del país, como por ejemplo el proceso de paz, ¿no? Marcelo era uno de los actores principales. Esta visión de que hay que integrar a la Cancillería, parecería entonces que la reapertura, más allá de lo que hay que pedirle que cumpla, es un buen paso, es una buena proyección. Y esta proyección que ve de integralidad, de tener el comercio, de tener lo político, también estará lo ideológico, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, y ustedes en la academia que lo analizan también? Correcto. Mira, yo creo que es importante tomar nota de los intereses sobre las posiciones. Todas las personas somos políticas, eso está claro. Cuando servimos los intereses de un país, ese último es lo que tiene que primar. Cuando hablamos de una cancillería, ojalá sea lo más técnica y lo más proba posible. La vara, evidentemente, hoy en día tiene que estar mucho más alta de hace algunos años. Hoy día un funcionario que no hable 2 idiomas, básicamente es un funcionario que ya no tiene que no puede aportarnos sentir. Efectivamente, que no tenga un buen uso del manejo de tecnologías, de redes, de que pueda conocer justamente de temas de comercio exterior, pero asimismo de economía política. Correcto, porque la lógica es que justamente se pueda desenvolver muy bien ante organismos e instituciones internacionales. Para eso yo creería que justamente lo importante es que se conozca de historia, que se conozca justamente de lo que ha sido la política del Ecuador, de lo que han sido los intereses de Estado, pero por supuesto, para poder exportar y poder venderle al mundo, esto tiene que estar concatenado. Y por eso creo que la pregunta que se hacía, ¿deberían ser ministerios separados o deberían ser lo mismo? Hay una razón política detrás y hay también una razón técnica. La razón política fue que en ese momento, recordemos quiénes estaban detrás y quienes querían tener simplemente el control irrestricto de todas estas relaciones internacionales. Y era el señor Patiño, el señor Quinto Lucas y este séquito de señores que estaban atrás. Por otro lado, teníamos a un embajador de carrera, a un diplomático, en mi criterio, que era Rivadeneira, y creo que él intentaba justamente posesionar otra visión, pero esto era muy difícil y muy conflictuado, y por eso la decisión salomónica fue un poco dividirlo. Pero más allá de esa coyuntura política de aquel momento, que respondió a una realidad de aquel entonces, lo importante es que hoy en día el Ecuador pueda cada vez más profesionalizarse. Lo mismo pasa en la idea en la que yo siento que las instituciones del Estado tienen que estar conectadas entre sí. Hace algunos años nadie hablaba del tema de arbitrajes internacionales, y cuando llegó el tema de Occidental fue la primera vez que todos decíamos, pero a ver, ¿cómo puede ser esto? Y recuerdo... Y nos sentimos estafados. ¿Y por cuál era la esa lógica? falta de
Ya. Yo te digo, el procurador en ese entonces, el doctor Garaycoa, yo disto mucho de la opinión profesional que él lo dio en ese momento, porque él decía, no tenemos por qué nombrar el árbitro, porque si nombramos aceptamos una competencia, y lo digo con absoluto desconocimiento, insisto, de lo que fue una norma internacional, porque el Ecuador era signatario de un tratado internacional que expresamente decía esto. Se nombró a un árbitro que era la profesora Kaufman Kohler, y lo digo porque terminó siendo mi profesora quien dirigió mi tesis. Y fue uno de los casos más relevantes en la historia del país. A posteriori a esto, la Procuraduría crea este centro, pues, de asuntos internacionales, de que se pueda justamente especializar y tener un equipo técnico, no solo estar esperando a lo que sean las conjunturas de estudios jurídicos internacionales y privados. Esto siempre fue a posteriori. Algo que celebro es que hoy día veo que justamente funciona de manera proba y técnica. Tal vez un poco a destiempo, porque ya tuvimos algunos laudos, ya tuvimos algunos tropesos. Estamos como preparando. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay que entender otra vez que todo viene de la mano. Queremos vender más, queremos posesionarnos más al mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que vender seguridad jurídica, y eso es uno de los talones de Aquiles más grandes históricos que siempre ha tenido el Ecuador. Entonces, volver a entender esta lógica de que solo puede, por ejemplo, en caso de controversias, resolver nuestras propias cortes. ¿Qué inversionista internacional va a aceptar esto? Usted es juez y parte entonces de Ecuador en esta contienda. Si usted acepta que yo invierta en su país, pues entonces usted me tiene que dar las garantías de que en caso de que exista una controversia, nos vamos a ir a resolver esto en cualquier lugar neutral, y podemos escoger la sede, y podemos escoger el idioma, y podemos escoger las reglas del juego. Preparémonos justamente en esa lógica, porque si yo tengo inversionistas chinos, por poner un ejemplo, vamos a hablar chino en caso de una controversia, nos vamos a ir a pelear en Shanghái, nos vamos a ir a pelear aquí en el Ecuador, en fin, todo este tipo de diatribas que cada vez se vuelve más especialista, cada vez más se vuelve específico en la materia. Y eso es algo que tienen que, por supuesto, todos los funcionarios nuevos tener por lo menos conocimientos básicos, pero muy sólidos. Siempre se entiende de esta lógica que uno pueda tener asesores de lado. El problema es cuando llegamos a un cargo de estos, decisión y quieren no sabes entender completamente. O que expresamente no existe esta conexión entre cancillerías o entre instituciones del Estado. Yo siempre lo mencionaba aquí, me parecía una locura verle, por ejemplo, a la señora María Fernanda Espinosa en su momento, cuando dirigía la Cancillería y cuando quiso hacerle cuál era su campaña. No queremos, sino mandaba un recaudo muy formal en el ALBA de no queremos saber nada del imperio, y el Ecuador es muy soberano, al momento que el ministro Campana se encontraba en los Estados Unidos tratando de justamente aperturar mercados. Estaba en su propio negocio. Pero, insisto, ese tipo de locuras es la que no se puede dar, estos mensajes tan contradictorios dentro de un mismo Estado de Derecho, dentro de un mismo ideal que todos estamos empujando el barco hacia un mismo camino. Por eso lo que finalmente celebro es que con todos los trabas que siguen teniendo, que todavía se tiene que dar una cernidera aún mayor, que diplomáticos de carrera hayan regresado al servicio exterior, con esta lógica de pidieron como le piden siempre esta licencia sin sueldo o la disponibilidad, tienen la disponibilidad. Y que finalmente, otra vez, diplomáticos probos hayan regresado, creo otra vez, poco más tarde de lo que se esperaba, pero que nuevamente están logrando en sitiales que la historia, que su preparación así lo pide. Esto en beneficio de todos. De lo contrario, seguiremos de lo mismo. Por eso la última consulta sería, bueno, pero ¿hacia dónde queremos empujar? Porque parecería que... ¿Qué debería hacer la Cancillería entonces? La Cancillería, otra vez, en coordinación con otro de los ministerios importantes. Bueno, estamos en un momento de vacas flacas. Estamos otra vez pidiendo ayuda a los multilaterales. Otra vez se habla de esta ayuda a cambio de una política de Estado mucho más austera. Tiene que haber esta interconexión. Estamos terminando un año muy complicado. Se habla de un nuevo desembolso por parte de los multilaterales, y a esto hay que preguntar entonces, Cancillería, ¿cómo está conectando esto a fin de tratar de justamente promover las inversiones, promover las exportaciones y lograr crear un ambiente favorecedor pues a los negocios, que eso es lo que todos esperamos? Marcelo, esto parecería entonces que siendo un buen paso. ¿Qué otra cosa destacarías desde la experiencia ya que ha sido buena este año y que se le pueda, digamos, reconocer al canciller Valencia? Quizá el tema no nos ha ido muy bien con lo de los derechos humanos. Octubre nos deja ahí. Ahora, hay que ver también cómo están funcionando esos organismos, ¿no? Bueno, esto tiene una conexión. Eso tiene una conexión directa con lo que estamos hablando. Cada vez más la diplomacia. Tú mencionas que en los derechos humanos nos ha ido un poco mal por la presencia de la OEA, que
Quizá esto de reintegrarnos y de que puedan venir la OEA, la Comisión, los relatores bueno, siempre hay de la libertad de expresión. Somos parte claro, de... Pero 12 años que no habían podido venir siquiera. Han sesionado aquí. Yo nos creo han ido que esa parte, dejemos a un lado que algunas de las resoluciones de la Comisión o de la Corte Internacional de Justicia, Interamericana de Justicia, no nos haya gustado. Sí, cuando digo no nos ha ido, es porque no hemos obtenido los resultados que nos gustaría. En este tipo de cosas, la realidad puede ser un poco diferente de lo que pensamos. El tema de derechos humanos es uno de los temas fundamentales en la época actual, fundamentales no solamente para la existencia de un gobierno en determinado país, es decir, un gobierno que tiene que respetar todos los derechos humanos, no una partecita. Como hablaba Correa en una época, es que sí respetamos los derechos humanos. ¿En qué respetamos en esto? ¿Y esto de acá? No. Los derechos humanos es un conjunto indivisible. Y yo creo que el mundo y los países que seriamente quieren ir adelante tienen que marcar la pauta de respeto a los derechos humanos tal como están concebidos. No solamente en la parte que nos conviene y en la parte que no. Entonces, ¿tú sentirías que en estos organismos hay una presencia también ideológica ya? Podría haber. No, recordemos que me parece que es en la Corte tenemos un representante del correísmo. Sí. ¿No? Fue necesario $1 millón para la Corte para tener ese compramos puesto. El puesto con $1 millón, lo cual es ridículo, lo cual no debió haberse dado jamás. Por eso es que el señor puede estar, si no podría. No podría estar. Y que se haya dado eso y que eso demuestra la debilidad del organismo, que te necesitaba de ese dinero y decir, bueno, o consigo esto o me hundo. Claro. No, hay que darles el respaldo necesario a estos organismos. Hay que pensar, por ejemplo, estábamos topando el tema de derechos humanos, que el sistema interamericano de derechos humanos es el más completo que existe. No existe una posibilidad en cualquier otro continente de que un ciudadano particular pueda demandar por atropellos que ha sido víctima al Estado a través de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda demandar al Estado y pueda ganarle al Estado y el Estado tendrá que indemnizar. Eso es algo que impensable en otras áreas del mundo y eso se lo da en nuestro continente, ¿no? Y tiene aplicación casi en todo el continente. Estados Unidos no es parte. Aunque está, como diría el expresidente, aunque están ahí las oficinas, pero no es parte. No es parte, pero tenemos que ver eso. El Ecuador, uno de los temas fundamentales de políticas de años anteriores en que se basaba el Ecuador era precisamente en una posición, yo diría hasta cierto punto, pionera en cuanto a los derechos humanos. Y pasamos 10 años que nos olvidamos de los derechos humanos y todo eso, la propia Carta Roldós, todo eso. Todos esos temas se fueron olvidando. Hay que retomar eso y el Ecuador tiene que presentarse nuevamente, en primer lugar, como un país respetuoso de las normas internacionales. ¿Sería eso también un éxito diplomático? Podríamos decir que esta interacción con la Comisión, con la Corte... Yo creo que vamos dando pasos que dicen, bueno, el Ecuador es un país serio, si es parte de la Corte, es parte de los... Incluso las últimas medidas cautelares, dice, las aceptamos. Las aceptamos, ¿por qué? ¿Por qué las aceptamos? Y las vamos a responder. Porque somos parte del sistema interamericano y eso nos da seriedad. La pérdida de seriedad del Ecuador en el campo internacional durante esos 10 años fue inmensa. Se podía hacer lo que decir el presidente Correa decía, hacemos lo que nos da la gana, si no les gusta que les vaya bonito, decir, no, eso no se puede. No se puede en el campo internacional. El desprestigio viene por todos los lados. Yo recuerdo, y sí me gusta mencionar esto, que al poco tiempo de elegir el gobierno de Correa, hubo una votación para elegir uno de los miembros del Consejo de Seguridad no permanentes, ¿no? El Ecuador había comprometido su voto con el Japón. Nada menos con el Japón. Y vemos ahí la actitud, obviamente, del presidente Correa y de su canciller. ¿Quién era su canciller en ese momento? Doña María Fernández. Doña María Fernández Espinosa. Claro. Que fuimos a votar no por el Japón,
país con el cual nos habíamos comprometido, sino por el Irán. Hay dos cosas fundamentales y gravísimas. Primero, la falta de seriedad. Un país que ofrece un voto para un lado y luego da por otro lado, no es un país que merece la confianza, no es un país digno de, para muchos otros países, de tener una relación fluida y creerle a ese país en lo que sea, ¿no? Obviamente, ¿no?, que desde el punto de vista ecuatoriano, cuando se dan estas elecciones, ¿no?, el país tiene que mirar en determinado momento cómo va el proceso. Claro. ¿Cómo se le ocurrió al Ecuador votar por Irán cuando sabíamos de antemano que el Irán tenía poquísimos votos? Es decir, las posibilidades de ser elegido, o sea, ni siquiera nos subíamos ninguna, a la camioneta. Claro, y entonces votamos por alguien que no significaba nada y nos quedamos Esteban, eso fue fundamental. Fue una vergüenza. Y le cobraron a Correa. ¿Sí? Eso es lo que nadie cayó en cuenta. Correa hizo un viaje que pasó por el Japón, ¿no?, al cabo de un tiempo, y no le recibió nadie. Pasó inadvertida, obviamente. Pasó por ahí. Obviamente, si con alguien conversó, fue un funcionario de Quinta. No se dan cuenta que esas pero cosas que van. le pasaron facturas. Claro. El Japón, son países serios que una actitud de esas de un gobierno la registran. Y si ese gobierno queda en el tiempo, permanece en ese país, se la cobran. Tiene una mochila pesada ahí que llevarse. Se la cobran. Esteban, en esto de la comisión de la Corte Interamericana, de recibirles, de que nos hagan informes, de que algunos sentimos de que no recogieron todo lo de octubre, que la señora Bachelet a veces defiende a Maduro, está en línea con esas cosas, y acá en cambio nos reclama otras. Parece que también este mundo internacional está, pero el haber interactuado, ¿crees que es una cosa positiva? También Marcelo dice sí, el volver, porque formamos parte, ¿no? Yo secundo el hecho de que tiene que haber un respeto a la institucionalidad, la idea de proyectarse como un país serio. Esto quiere decir que habrá veces que nos den la razón y otras que se nos reclamen. Actualmente, por eso creo que es lo más importante el regresar a ver a la prefecta que Chincha, ¿no? Pero no solo con esta lógica correísta, y salieron a la luz nuevamente todos los videos en donde expresamente el expresidente decía que les vaya bonito, no tenemos por qué pararle bola al señor Patiño diciendo de dónde sacan ustedes un reglamento de lo cual los países nunca lo hemos votado y por lo tanto esto de las medidas cautelares jamás las vamos a acatar y demás. Y escucharles a estos de la basura y ahora tratar de ampararse en eso. Correcto. Y son estos los interlocutores que ahora tienen que decir, oiga, yo tengo estas medidas cautelares y por lo tanto usted, Estado, tiene que respetarlas. Es el tilo por la culata el más grande, la ironía que justamente puede regresar a dar la vida. Y por eso creo que es tan importante precisamente eso, respetar el hecho de que podemos no convergir jurídicamente. Con la el norma, momento en que el Estado no toma nota y no hace los pasos a seguir, el momento en que no le beneficia, indiferentemente del gobierno de turno que sea, eso sería un mensaje muy equivocado. Cuando hablábamos de la señora Bachelet, efectivamente yo creo que en algunas cosas puedo comulgar, en otras no tanto. Finalmente se dio un informe en donde se terminan diciendo todas las barbaridades que se han dado en la dictadura del señor Maduro, lo propio lo que está pasando en este momento en Chile, y reconocer por parte de un actual presidente Piñera de que efectivamente se dio una violación a derechos humanos y que los carabineros pudieron haberse excedido es un acto muy muy grande y monumental, que lo único que se espera es que luego ojalá en el referendo que se está dando en abril no se repita. Dos, que se logre pacificar al país, que es lo que todo el mundo está buscando ahora. Se hablaba hace un momento de que Chile siempre fue un referente, y por eso es que hay que tomar nota de una diferencia entre una cosa es el PIB, el crecimiento simplemente, en un índice de crecimiento del país que no necesariamente se traduce en una mayor igualdad, en una mayor paridad de una constitución que fue dada en dictadura, una constitución que no fue votada y que no fue transparentada en torno a los ciudadanos chilenos, y que existían efectivamente normativas que a mí personalmente me llamaba mucho la atención, como por ejemplo cuando el señor Pinochet salió dejó el cargo, y dejó el cargo no porque quiso, sino porque tuvo un plebiscito que lo perdió cuando él pensó que lo iba a dar. Pero hay algunos que dicen, pero se sometió. Que fue su primer acto democrático, digamos, se sometió. Entre comillas, porque otra vez hay que preguntar a los cronistas de aquel momento, se sometió porque no tuvo otra, porque el alto mando expresamente dijo así iba a ser.
pero no se fue sino sin dejar señales muy claras, como por ejemplo yo voy a ser senador vitalicio, como por ejemplo el alto mando militar no puede ser nunca removido, y son normas que no se cambiaron sino hasta el 2005 con el presidente Lagos, justamente por una recomendación de la CIDH que decía esto es absolutamente discriminatorio. ¿Cómo puede ser entonces que en este momento, a 2019, sigamos con este tema? Yo creo finalmente que más allá de un tema de leyes, eso no pasa netamente por ahí. Los abogados del derecho lo único que hacemos es una suerte de trazado de la cancha, pero para que podamos volver a un cauce pacífico, democrático y de prosperidad, lo que se necesita es sincerar las posiciones dentro de cualquier sector de la sociedad. El mero hecho de cambiar la Constitución trae per se paz, estabilidad y crecimiento. Bueno, creo que el Ecuador en eso es presidente, somos los primeros en haber refundado nuestra patria ya pioneros 19 o 20 veces. Sí, pero claro, y la gente genera la idea de que la Constitución puede cambiar algo. Yo les decía a los ministros de la Corte Constitucional, algunos decían, son muy, esta es la doctrina, este es nuestro pensamiento y esto es así asado. Decía, bueno, pero también un juez tiene que mirar el contexto y tiene que mirar lo que pasa en el país. No puede decir se aplica la ley porque se aplica y así está escrito. Para eso son jueces, pueden interpretar. Y creo que con eso es interesante ver justamente las dos visiones que pueden existir dentro del derecho, del common law o del derecho positivo. El common law, donde vemos que la sociedad es la que se autorregula y parecería que eso es algo muy positivo, que de hecho lo es. El problema es que esto puede también terminar siendo un show, porque si vemos en los Estados Unidos, en el Reino Unido, cuando vemos que la sociedad es la que se autojuzga, parte mucho del convencimiento sin más. Ahora, el problema del derecho positivo es que funciona a posteriori. Me explico. Primero me roban el banco por internet y tengo que decir, no, tengo que poner una norma que me diga no se puede robar el banco por internet. Algo porque que suene... no estaba un delito escrito. Por supuesto, porque básicamente en el derecho escrito, en el Ecuador actualmente uno es libre de hacer todo lo que expresamente no esté prohibido. Entonces, eso siempre es un tema que de acuerdo a lo que van cambiando las generaciones, es siempre la pugna de todo el momento. Lo jurídico, lo escrito, con lo político, con el sentir de la sociedad como tal. Y antes de terminar, que ya se nos va, y yo quiero topar antes de que Marcelo pueda salir corriendo. El otro tema que les quería plantear era el tema de la candidatura de doña María, que claro, quiere ser secretaria general. Bueno, todo el mundo tiene derecho a ser candidato en lo que sea, ¿no? Eso sí es... Puede venir de otras partes, dicen sí, tanto puede que le han candidatizado dos países. Bueno, hay que ver un poco en el campo internacional, hay que ver un poco qué es lo que se ha hecho en el pasado. Obviamente las candidaturas para secretario general de la OEA siempre han nacido de un país, ¿no? Puede haber el caso que, como conversábamos tú hace un momento, que sugirió Estados Unidos la candidatura de Galo Plaza, pero eso era... Pero no la presentó. No, dijo que la respaldaría. La respaldaría, y eso es otra cosa, y además de esas cosas son porque ya estaba negociada por lo bajo. No estaba negociada por lo bajo. Entonces, aquí la primera norma que no escrita que se está violando es de que venga una persona, diga quiero ser candidato y se consigue un país de 300,000 habitantes y le lanza la candidatura. Que eso, dicho de paso, uno de los problemas de la OEA es haber admitido países tan pequeños que tienen el mismo voto. ¿Cómo puede ser un país como los que estamos hablando que tenga el mismo voto del Brasil, por poner algo así, ¿no? dentro de la... Pero bueno, esas son las reglas, ¿no? Entonces esa candidatura va por ahí. Ahora viene el otro tema, que muchos periodistas dicen, bueno, ¿y por qué no le apoya el Ecuador? No. Y yo creo que el Ecuador ha actuado coherentemente porque posiblemente, y estoy casi seguro, el compromiso de la Cancillería ecuatoriana con Almagro es anterior, o naturalmente, es anterior. Y entonces tiene que respetarse ese compromiso. No hacer lo que se hizo con el Capó. Claro, no hacer eso. No se puede hacer. ¿Y Almagro será candidato del Uruguay? Bueno, yo pienso que sí, cambió el gobierno, ¿no? Cambió el gobierno ahora. Pero podría... Hay varias cosas que estamos pensando, que dicen, bueno, como estábamos hace un momento, tú decías, me da miedo de que gane, ¿no? Yo creo que está limitada esa candidatura. En primer lugar, ¿quiénes pueden ser los que le ayuden directamente en esa candidatura? Venezuela, son tres. Venezuela, ojo, no. Porque vota Guaidó. Vota Guaidó. Ya Venezuela no hay. Ya no hay. Cuba no es parte. Ya. O sea, le queda... ¿Cuba tiene voz? No tiene voto. No tiene voto. No, pero Cuba no se ha presentado siquiera a las reuniones. El único que queda es Nicaragua. Nicaragua. Podría tener... No sabemos cuál va a ser la posición de Argentina.
No es tan fácil Ya, decir, bueno, Regreso al ALBA. Regreso al ALBA. No es tan fácil porque si hay un candidato uruguayo, es un país limítrofe, que las relaciones son muy complicadas. Forman parte del Mercosur. Yo creo que más bien lo que puede complicar un poquitito ahora es la candidatura peruana que ha salido al respecto, pero eso hay que verlo, porque normalmente se lanzan candidatos y dentro de este proceso los países obviamente actúan sensatamente, van viendo por dónde está yendo las candidaturas, si están viendo si que realmente tienen posibilidad o no, porque eso de lanzarse, votar por otro y que el que gane otro y quedar medio enemistado con el que gana, no es dable diplomáticamente. O sea que hay que esperar casi al final para anunciar. Hay que medir. Ahora hay que ver algunas cosas que a mí me hacen meditar un poco. En primer lugar, no es una candidatura ecuatoriana, ¿no? Es una persona que ha conspirado en varios aspectos. Tú mencionaste hace un momento que ella estuvo directamente apoyando a Cuba, estuvo directamente apoyando a Maduro, ¿no? Se ha estado en contra de la política exterior. Y ahora tenemos algo que es fundamental, el Grupo de Lima, que existe todavía. No así, el grupo de coordinación que se creó en Uruguay, de la cual el Ecuador es parte, eso ya se quedó ahí. El de Lima todavía existe, no se ha pronunciado, pero ahí está. Y claro, el de Lima este rato está medio afectado con la candidatura peruana, pero vamos a ver si esta candidatura se queda o no se queda. Lo tradicional es que se reelija por un periodo a un secretario general. Y más aún hay que ver que Almagro sí ha tenido una actitud bastante positiva. Tendrá errores, pero en estos altos y bajos que ha tenido, la evaluación podría decir, ha actuado como secretario. En primer lugar, la OEA ha vuelto a aparecer. ¿No? Con el secretario general Insulza, la OEA estaba totalmente desaparecido. Si hay una actividad, él ha centrado sus acciones obviamente dirigidas a que se respete la Carta Democrática y se le aplique la Carta Democrática a Venezuela. Es uno de los temas. Venezuela ha estado con Nicaragua. No, en Bolivia, aunque en Bolivia... En Bolivia pero al final termina respaldando y dando un informe que dice... Ese informe con Bolivia es lapidario, pues es el que le hace caer a Evo Morales. Entonces sí tiene aspectos que van más allá. Ahora podría sumar el voto de Bolivia también. Claro, hay que pensar una cosa, que los organismos internacionales, ¿no? Los secretarios generales o máximos de un organismo internacional obedece a las políticas de todos los países. No puede un secretario general decir, esta va a ser, no. Esta es la política. Tiene que sujetarse un poco a eso. Yo creo que si hacemos un balance, hay más cosas positivas que negativas. Nada puede ser perfecto. Pero yo creo que hay que rescatar a esa OEA. Hay que rescatarle a esa OEA porque ha sido positiva a lo largo de los años. Hace un momento mencionamos la Corte Interamericana de Justicia, la Comisión, los relatores, los convenios internacionales que se han nacido a través de la Comisión Jurídica que tiene sede en Río de Janeiro, pero que es parte de la OEA. Todo eso es un gran aporte de la organización hacia el continente, que no ha podido hacer más por razones a veces coyunturales. Pero también veamos una cosa. La OEA intentó ayudarnos con el problema con el Perú en 1995, tanto así que Gaviria vino a Quito, quiso negociar con el Perú, fracasó, pero intervino. Y en ocasiones anteriores también habíamos recurrido a la organización para hacer denuncias en contra del Perú y cosas de esas. Es decir, es positiva la reunión de cancilleres, ¿no? Claro. En pleno conflicto desde el 81. Claro, ¿no? Y anteriormente también. Entonces, sí es un organismo, no es perfecto, pero se requiere una persona que pueda tomar las riendas de la organización, llevarla al cumplimiento de sus fines en la medida de lo posible, ¿no? Cosa que en el caso de la ex canciller Espinosa vamos a ver que hay muchas fallas, pues no, claro. Y que están dados por y esa casi militancia ideológica que incluso la quiso imponer desde la presidencia. Obviamente que eso le va. Los países, vuelvo al tema, los países no se olvidan, registran las cosas.
Y uno dice, no, ya no dicen nada. No, No, pero está registrado como y en el momento dado sale. Tomaron nota. ¿Es Para, así? claro. No. Entonces, ¿qué diríamos? No, más allá de que sea ecuatoriana, no es candidata ecuatoriana. No, no es candidata ecuatoriana, a menos que el gobierno cambie y cometa la barbaridad de haber ofrecido el apoyo a un candidato y se va con otro. Eso sería una barbaridad que volveríamos a las épocas de Correa y al desprestigio del país. Muchas veces hay que mantener lo que se compromete, a pesar de que uno ve que bueno que podría haber sido otro lado, ya no va. Esteban, ahí, la señora ex canciller, ex presidenta, como que quiere ser también secretaria general, ha conseguido los auspicios. Algunos podrían decirnos, oigan, pero no sean sufridores, es ecuatoriana, fue canciller, ya estuvo en la asamblea, es bueno para el país tener ese cargo. ¿Se puede medir así esto? Mira, ¿cuáles son los comentarios que me nacen de la señora Espinosa? La primera es que me llama mucho la atención como a la interna dentro del país es unánime la animadversión que tiene la candidatura a la señora Espinosa. Por un lado tenemos al propio expresidente Correa mandando un tuit lapidario donde termina diciendo que no puede ser esta señora porque fue un oportunista en que en su momento le dio la espalda. Entonces yo creo que ese comentario de Correa es el que puede efectivamente ser lapidario, porque de lo contrario su candidatura tiene algunos vicios dentro de lo que puede ser atractivo. Uno, tiene una carta de género, sería la primera secretaria general mujer en historia de los organismos. Y ella está apelando a eso. Evidentemente. Dos, cuando estamos hablando, en mi criterio, creo que son las islas del Caribe las que efectivamente pueden terminar siendo el voto dirimente. ¿Por qué? Estábamos atentos a lo que pueda pasar en Argentina. Yo creo que va a ser muy difícil que la Argentina apoye esta candidatura otra vez por el sesgo con el correísmo. Habrá que ver en qué acaba. Bolivia ya no. Venezuela, vuelvo a insistir, el tema de quién votó no entra dentro de la discusión. Nicaragua creo que sí le va a dar el apoyo. Habrá que ver, insisto, en lo que termine pasando en las islas de Centroamérica. El Uruguay, con la calle Pou, me quedaría claro que van a garantizar, a respaldar la candidatura de Almagro. Pero ahora, cuando Perú acaba de presentar la candidatura del embajador de Cela, y es un embajador de carrera que tiene una carrera larguísima al interior de la OEA, fue jefe de despacho inclusive ahí, y no nos olvidemos también que la Cancillería peruana es una cancillería muy proba dentro del manejo de la relación exterior. Podría darse el caso de que los países se vayan con el Perú. ¿Cuál es el tema? Que yo creo que la candidatura de Cela a quien resta es a la de Almagro, no a la candidatura de Espinosa. Pero tenemos que pensar que hay que buscar que la elección es por mayoría de votos. Correcto. ¿Cuál es el número mágico? Necesito 18, la mitad más uno. ¿El Uruguay ha tenido ya esta representación? La respuesta es que sí. Estaríamos hablando de un tercer término, porque este sería el segundo, el señor Almagro, y ya han tenido uno previo. El Ecuador, en principio, no lo ha tenido. Y la candidatura que viene por Antigua y Barbuda justamente da este respaldo. Entonces, insisto, lo que digo es que las credenciales, las cartas con las que se presenta, no son de todo malas para efectos de lograr el respaldo como tal. Porque puede haber un grupo que quiera dejarla ahí como símbolo. Lo que digo es que el respaldo que pueda tener aquí al interior del Ecuador, lo primero que me llama la atención es que es en algo que están de acuerdo todas las facciones dentro del Ecuador. Incluida de quién fue canciller. Por supuesto, y regresar a ver lo que fue justamente este pasado. Ella salta a la palestra cuando asume es ministra de Defensa, es canciller, ocupa estos altísimos cargos, representa al Ecuador en uno de los puestos más relevantes dentro del servicio exterior, que es Naciones Unidas en Ginebra. Es ahí donde colige con el señor Lenín Moreno. Fue inclusive tomada en cuenta dentro de las listas para poder ser la vicepresidenta. Le ganó la señora Vicuña, que también es de muy mala recuerdo para el colectivo ecuatoriano. Y cuando llega a la Secretaría General, a la presidencia pues en Naciones Unidas, se termina peleando con el correísmo. Lo que a mí me llama mucho la atención es regresar a ver cuando el momento en la candidatura de Lenín Moreno no le da el respaldo. Y no solo que yo estoy convencido que esto va a pasar así, porque no solo que dijo expresamente que ya la habíamos comprometido previamente, sino que envía una delegación de alto nivel y le manda a la secretaria, a la ministra del Interior, a la señora María Paula Romo, a que vaya personalmente a estrecharle la mano al señor Almagro y
volverle a ofrecer el respaldo. ¿Cuál es la respuesta a la señora Lapidarios también? El primero que expresamente dice, no, yo creo que ha habido actos de racismo y xenofobia en las manifestaciones de octubre. Y el segundo, que creo también que es indispensable que no se hable más de los presos políticos, refiriendo expresamente a lo que estaba pasando con la señora Pavón y el señor Virgilio Hernández. Entonces, leemos entre líneas lo que está pasando detrás, y lo que se estaba intentando era volverse a contentar con este voto correísta. Creo que finalmente el comentario del expresidente es lapidario, y por eso digo que va a ser muy difícil obtener la candidatura, en este caso puntualmente de la Argentina. Si vemos y empezamos a tomar nota de los votos, habrá que ver qué pasa con Haití, qué pasa con República Dominicana, y esos serán los votos que terminarán decidiendo el contexto. No nos olvidemos que la posición de ella fue muy clara, favorable a Maduro. Sí. Y esa posición lo fue a visitar. No le van a pasar por alto países como los que no le va a pasar por alto Brasil, no le va a pasar por alto Colombia, no le va a pasar por alto Estados Unidos, Canadá tampoco. Entonces, ahí hay una debilidad. El pensar de que se puede hacer en la vida diplomática lo que se quiere, no es así. No es así. Yo creo que el Ecuador tiene que, no es la mantener, tiene que mantener la candidatura, política del país. El compromiso, porque no le queda otra cosa. Y bueno, y veamos qué es lo que ocurre con la candidatura peruana. No necesariamente, o sea, sería, claro, lo del Perú, como decía Esteban, podría dividir, pero si ha avanzado Almagro tuvo más de 18. Recuerden algo que para mí me parece interesante, que el señor Almagro es el primer secretario general en funciones que abiertamente tuvo una respuesta muy poco diplomática, que yo en lo personal lo celebro, pero fue este ataque directo a decirlo con nombre y apellido, los puntos sobre la I, la dictadura que está pasando en Venezuela. Y esto es la primera vez que, insisto, un secretario general en funciones, porque normalmente esto es lo que pasa cuando uno deja el cargo, ya puedes empezar a hablar de todo. Pero esto es justamente algo que rompió este primer paradigma. Yo concuerdo plenamente con esta idea de que en el espacio diplomático que se tiene que respetar esta jerarquía, esta seriedad, y con esta misma lógica yo hubiera pensado que jamás, por ejemplo, este régimen del señor Maduro hubiera logrado una victoria tan importante que tuvo al tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, por eso es que vuelvo a insistir la suerte no sé si necesariamente está echada. No se puede comparar lo uno con lo otro, porque el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos hay 56 países que son miembros. Entonces, la presencia de Venezuela ahí es pequeñísima, por un lado. Es pequeñísima. Sí es cierto que repugna que haya ido allá. Ahora, la situación de un secretario general de la OEA es mucho más importante, es totalmente importante. El organismo puede robustecerse o puede realmente, lo que se ha venido hablando, acabarse. Y yo creo que lo segundo ocurriría si es que la ex canciller es elegida, porque sabemos, aquí lo hemos visto muy bien, tú mencionas de que aquí en el país no es santo de devoción a los ecuatorianos. Es casi unánime el rechazo. Ella tenía que salir de la Cancillería, era una presión directa de todo el país al presidente Moreno, y claro, le sacó y le dieron y su juicio político no prosperó, quedó en el archivo lo que pasó con los periodistas del comercio, quedó en el archivo lo que hizo. No prosperó porque le faltaron, me parece que 2 votos. Correcto. Pero quedan ahí los tantos votos que condenaron. El juicio político, digamos, no tuvo la sanción por falta de 2 votos. ¿Con qué les culminaría justamente yo? Con esta idea de que faltaron 2 votos, el hecho es que quedó en el archivo. Claro. La señora en este momento está todo dado, fíjese en lo que acaba de hacer el señor Maduro, están en la peor hiperinflación de toda la historia, y sin embargo, ¿cuál fue el proyecto? El único que acaban de reactivar en meses pasados. Una vez más se acaba de activar esta idea del petrodólar en el Caribe, entregar directamente crudo a cambio de beneficios. ¿Cuáles van a ser los beneficios que puedan entregar las islas del Caribe otra vez a un precio subsidiado del petróleo venezolano? A mí en lo personal me parecen que son muchas las coincidencias. Si lograron algo que en mi criterio era simplemente inaceptable, otra vez, no tanto por la relevancia de lo que puedan hacer
sino por el mensaje que el actual régimen venezolano pueda tener un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, me parece repudiable. Con esa misma lógica, yo regreso a ver el conto voto por voto, lo que pueda hacer justamente la candidatura del peruano de Cela versus lo que se pueda restar de los votos a Almagro, no va a ser a Espinosa, y lo que la señora pueda finalmente moverse con las islas del Caribe, con los países que todavía expresamente no han comprometido pero su parecería voto. que Y esto es algo que sí deberíamos tener. No te olvides que estos países, yo creo que ya Estados Unidos se ha dado cuenta de que no puede abandonarlos, porque son votos que le interesa. Entonces ahí también hay juegos de presiones. Ahí sí viene el hecho de que si hay una llamada al presidente de Estados Unidos a otro país, es por un tema de política exterior y no de favoritismo personal, no de intereses personales como le pasa a Trump. Sino de una visión Pues, ya. yo esperaría que sea así. Claro. Ahora, justamente la palabra, lo que acaba de decir el señor Trump, yo creo que si algo ha hecho es dejar de lado justamente un eje de influencia en Latinoamérica. Y por eso es que vemos una influencia cada vez mayor de China y cada vez mayor de Rusia. Entonces, es real que se puede dar una presión cuando el señor lo único que está regresando a ver ahorita si se queda o no se queda en el cargo, cuando es el tercer presidente. Estamos de acuerdo, en el Senado eso no va a pasar. Ahora, va a ser más importante la llamada del señor Trump a llamarle al primer ministro en Haití para lograr concertar un voto dentro de la Secretaría General en favor del señor Almagro o el señor de Cela en detrimento de María Fernanda Espinosa. Espero que así sea. Me toma un tiempo lograr esperar. El Departamento de Estado actúa más allá del presidente. Tiene más allá de quién es presidente. Pero viendo este momento la situación de Trump todavía está un poco en el aire porque Nancy Pelosi acaba de declarar ayer algo muy importante, que no dará paso hacia el Senado la petición de impeachment mientras no tenga certeza de que va a haber un juicio justo. ¿Qué puede decir eso? Aquí nos quedamos, queda en la conciencia del país si hizo bien o hizo mal. Y hay que pensar, he leído un par de encuestas de los últimos días en que los que desaprueban la actitud de Trump con la 46% frente a un 43% que estiman que él hizo bien. Entonces, el país está 46, dividido. 43, él tiene un voto duro, que es lo que les mencionaba inicialmente, de que hoy uno escoge a quien quiere creer. Pero ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que el impeachment, de acuerdo con la declaración de ahí, se queda ahí pendiente de qué es lo que pasa en las elecciones. Porque saben que si van al Senado... Permíteme darte una visión justamente sobre ese tema. Porque uno diría, a ver, pero ustedes siempre supieron que el Senado está controlado por los republicanos, siempre supieron que esto no iba a prosperar, y ustedes siempre dijeron que esto era un tema de urgencia, porque no puede ser que un presidente que actualmente esté en funciones esté sobre la ley y siga mandato. Entonces ahora de repente usted cambia el argumento y me dice, no, vamos a tener que esperar sobre algo que usted ya sabía, porque en mi criterio finalmente, ¿qué es lo que la señora Pelosi no quiere y no puede dejar ver? El que llegue un juez federal que finalmente dé el mazazo y diga, acaba de salir absuelto, y esa foto es la que va a usar el señor Trump para toda su campaña el próximo año, y va a decir que ahí está, y en fin, con todo lo va a pararse, verás, yo le veo que va a pararse el tema. Va a quedarse ahí, va a quedarse Pelosi porque dice, ella es la que tiene que mandar el proceso al Senado. Es una decisión y si no manda, tiene que mandarlo. Ojo, por eso es que yo creo que compartimos los dos. Pero no tiene fecha para mandar. Lo que estamos de acuerdo es que el juicio político no va a prosperar y en el Senado eso se va a quedar. En lo único que queda nota en lo que estábamos hablando. Finalmente, si es que esto es un juicio netamente político para ver en las elecciones del 2020, y esa es la diferencia. Porque lo que los demócratas no quieren es estar al momento en el que estaríamos dentro de este juicio político, tendriendo que supuestamente evacuar prueba, que eso es lo que quieren los demócratas. Los republicanos, por su parte, lo han dicho expresamente, no van a aceptar ningún testigo, ninguna evacuación de prueba, porque lo único que quieren es que sea un proceso muy rápido. Trump ya lo anunció, y por eso es que yo creo que el resultado de lo que venga en los próximos días va a ser absolutamente definitorio de lo que sea la política exterior, la política interna de Estados Unidos en los próximos es que saben, los demócratas saben que la situación actual del impeachment no es cuestión de que se probó o no se probó, porque eso no se va a tratar. Ahí van a llegar y votar, necesitan, me parece que son 70 votos, una cosa así, porque hay que aprobarlo con las 3/4 partes, me parece, ¿no? Los republicanos tienen 53 votos, ellos tienen 47, 48 votos.
O sea, entonces están parados ahí. Están parados. O ahí se queda. Para mí lo que dijo ayer Pelosi tiene mucho sentido. No daremos paso mientras no existan garantías de que se aplique Del proceso estrictamente que nos la habla justicia. Hay que contar los votos. Yo quiero agradecer a Marcelo Fernández Híjole. y a Esteban Santos que nos le han van a acompañado. Hemos visto la política exterior, la candidatura de la señora María Fernanda Espinosa, candidatura de Antigua y Barbuda. Así es que parecería que los pasos que están dando sí terminan siendo positivos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos estamos encontrando el próximo año. Muchas gracias. Sentimos lo que la gente